dando victoria, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria, gloria a tu nombre. Oh, bendita tu presencia en esta tarde, Señor. En tus manos nos encomendamos, Dios mío, a tu gracia, Señor, para que el Espíritu de Dios pueda hablarnos, Señor, por medio de tus santas escrituras, Señor. Ellas son la revelación máxima de Dios para su pueblo. Bendita la palabra de Dios, bendita la presencia de Cristo, aleluya. En tus santas manos nos encomendamos para que nos ayuden, Señor, a tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, que ella pueda hallar cabida en nuestros corazones, Padre bueno. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. Tomen asiento, mis hermanos, mis hermanas, amigos que en esta tarde nos está visitando. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta tarde. Tengo 2 versículos para compartir. Proverbios 27:20 y Colosenses capítulo 2, versículo 8. Gloria a Dios. Perdón, hermano, pero toda la semana he estado un poquito resfriado, un poquito afónico, pero bueno, estamos aquí, hermano, para entregar palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con todos ustedes, que ha sido de bendición para mi vida y creo que también puede ser para la suya, hermano. Vamos a abrir Proverbios capítulo 27, versículo 20. ¿Tiene calor? ¿Hace calor? Acá arriba hace un poquito más de calor. Pero bueno, hermano, aunque haga calor, hermano, lo importante es estar todos juntos, los hermanos, juntos en armonía, dice su palabra. Sin importar la situación, gracias, hermano. Dice el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No mencionan si hace calor, si hace frío, si la temperatura es la adecuada. Lo importante, hermano, es estar juntos en armonía. ¿Cuánto valía eso para el rey David? Que fue él el que escribió este salmo, ¿no? ¿Cuánto lo valoraba? Y es muy importante, hermano. Por eso en esta tarde, tampoco habla sobre quiénes son los que se reúnen. Dice, no, los más importantes, los que tienen autoridad, los que tienen cargo. No, los hermanos, todos, sin hacer diferencia, sin hacer distinción. Grandes, chicos, medianos, jóvenes, adultos, mayores. Los que estén sanos, los que estén enfermos. No importa el lugar, lo importante es estar juntos y en armonía, aleluya. Porque dice su palabra, allí envía Jehová bendición y vida eterna, aleluya. Y cuando la iglesia se reúne, así Dios mueve su mano, hermano, aleluya. Por eso en esta tarde que Dios nos ayude a estar con un corazón dispuesto. Dice Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Repetimos, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Y pasamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Es el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento quien le escribe a la iglesia de Colosas diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, aleluya.
Hasta ahí, hermano, la palabra del Señor. Por ahí siempre los jóvenes de la transmisión piden un título. Por ahí uno no es muy bueno, ¿no? Poniendo títulos. Pero bueno, uno trata y se esfuerza. Y le puse, ¿no? A este mensaje que quería compartir con ustedes, cuando no alcanza. Leímos en el primer texto allí, en Proverbios, capítulo 27, versículo 20, un texto que nos habla de la realidad del hombre, del corazón del hombre, y hace una comparación. Allí dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, y así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Tratando de traducirlo, ¿no? O buscando una traducción por ahí un poquito más contemporánea, podríamos decir, la muerte y los sepulcros nunca se sacian. Y así tampoco el deseo del corazón del hombre. ¿Usted ha visto en alguna oportunidad o se enteró o le llegó el rumor de que la muerte que ya quedó satisfecha? Que ya quedó completa. ¿A qué me refiero? Que la muerte diga, no, ya está, ya son muchos los que se murieron. Ya con eso estoy contento. Ya no necesito que más gente se muera. Es suficiente, paren de morir. ¿Alguna vez escuchó ese mensaje? ¿Alguna vez escuchó esas palabras? Es lo que acá Salomón quiere o trata de explicar. Los sepulcros, los cementerios. ¿Alguna vez usted vio algún cementerio? Basta, dejen de morir porque ya estamos suficientes. Ya estamos llenos. Ya estamos contentos con toda la gente que se murió. Por eso no muera más gente, quédense vivos, quédense tranquilos ahí en sus casas. ¿Verdad que eso no pasa? ¿Verdad que no ha pasado nunca? La muerte sigue viniendo. La muerte sigue llegando a hombres, a mujeres, a niños y ancianos, a personas con mucho estudio o con poco estudio y a cualquier persona de cualquier situación o clase social. Lo mismo los sepulcros, ¿no? Pero lo compara con el deseo del hombre, el deseo del corazón del hombre. Y esto seguramente a diario, usted lo ve porque yo lo veo a diario, hermano. Yo lo vivo a diario cuando uno se empieza a charlar, a relacionar con los compañeros de trabajo, con tus compañeros quizás de escuela, con los vecinos, aún con parientes, ¿no? Y ninguna persona dice, estoy satisfecha. Ya con lo que tengo, estoy contento. Por ahí uno charlando en el trabajo, con jóvenes sobre todo, ¿no? Pero también pasa en los mayores también. Por eso acá la palabra de Dios no hace alusión a alguna cierta edad, sino generaliza que todas las personas, sean hombres o mujeres, de cualquier extracto social, de cualquier país, su deseo de alcanzar más siempre está y nunca queda satisfecho. Hablando esto con un joven me comentaba, yo quiero ganar más. No estoy conforme con lo que gano. Si acá me ofrecerían quizá más plata, yo me quedaría, pero estoy buscando otro trabajo porque quiero ganar más. Y eso pasa a diario, ¿no? ¿No pasa en tu trabajo, hermano? ¿O todos están contentos y satisfechos con el sueldo que ganan? ¿Usted está satisfecho y contento con lo que gana? ¿Amén? ¿Seguro? Normalmente no pasa eso, hermano. Sinceramente, siempre uno quiere un poco más. Siempre uno desea. Eso es innato, natural del corazón del hombre. Por eso acá la palabra de Dios lo afirma, hermano. Y eso pasa en jóvenes que quizás no tienen mucho dinero. ¿Cuánto más en personas que tienen empresas que son famosas? Se compran un auto, último modelo, 0 kilómetros. Futbolistas famosos, cantantes famosos, actores famosos que tienen todo el dinero para hacerlo. Se compran un auto y listo, ya quedan satisfechos. No se compran más un auto en toda su vida. ¿Verdad que no?
Si quizás este año se compraron en el 2025, por decirlo así, un auto último modelo, deportivo, pongámosle la marca que a usted le guste, para no decir una marca. Seguramente esa persona famosa, rica, el año que viene, cuando salga el último modelo, va a querer comprárselo. ¿Por qué? Porque nunca queda satisfecho el corazón del hombre. Y qué feo que es cuando uno no le alcanza. ¿No le pasó también, vamos del otro lado, nosotros que quizás no tengamos tanta plata? ¿No le pasó en alguna oportunidad querer comprar algo? Mira el precio, mira la billetera, no alcanza. Qué contento que nos ponemos, ¿eh? Amén. ¿Verdad que? Ay, no me alcanza, che. Y la sensación por ahí un poquito de frustración, de insatisfacción. Y pasa, hermano. Yo recuerdo puntualmente una vez, la única vez en realidad, fuimos a comprar los anillos de casado con mi esposa y bueno, uno que tiene el deseo de comprar el mejor anillo, las ganas de comprar el mejor anillo. En aquel tiempo tenía creo 500 pesos ahorrados. Estamos hablando de un par de años atrás. Hoy pongámosle serían 500.000 pesos. ¿Cuánto vale un par de anillos? Lo que se anda por casar. ¿Cuánto vale un par de anillos? Más o menos. Nadie se está por casar. ¿Nadie se quiere casar? 200, 300, 400.000, 1.000.000, ¿cuánto vale un par de anillos? O ya los que nos casamos ya quedamos medio en el tiempo, ¿no? En aquel tiempo, bueno, yo tenía 500 pesos y me empezaron a ofrecer, mira, tenés este anillo. ¡Wow! Un anillo grueso. ¿Cuánto vale? Y es por el peso. Porque pesa el anillo y depende de cuánto pesa, el gramo de oro lo multiplican y ahí le da el precio. Y bueno, era un anillo bastante grueso, el mío, el de mi esposa sumado, y le daba como 1.500 pesos. No sé si habrán sido 15 gramos. Ay, no me alcanza, che. Y ese que está ahí, ese me gustó. Oro blanco. Ah, ya el hombre quería un poquito más. Oro blanco, porque no estaba conforme con el amarillo. Y pintaba más lindo, era como más delicado. ¿Cuánto vale el de oro blanco? Ese está más finito. Y ese vale como 2.000. Vale más el oro blanco. No es común. Y bueno, tenés el amarillo. Y bueno, terminé comprando el amarillo y ¿de cuántos gramos? Y bueno, lo que me alcanzó con 500 pesos. Pero esa sensación de que no me alcanza. Para nosotros que por ahí, de este lado, no tenemos, nos genera un poco de frustración, ¿no? Nos genera un poco de insatisfacción. Pero aún así, a los que tienen dinero, ¿por qué siguen comprando? Si tienen una casa, su patrón seguramente tiene un buen dinero, una buena empresa, y tiene un auto. Y al otro año se compra un auto importado. Yo lo he visto. Y pasó un año más y no se quedó con el auto importado y con el otro auto que tenía, sino que se compró una chata. ¿Qué pasa? Y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué demuestra eso? Lo que dice acá la palabra de Dios. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos o el deseo del corazón del hombre. Nunca está satisfecho. Nunca le alcanza. Nunca realmente está y dice, con esto ya estoy. Con esto es suficiente. Y no es verdad que muchas veces pasa también en nosotros eso. Uno puede decir, pero nosotros somos cristianos. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros encontramos a Jesucristo, aleluya. ¿Y qué es Jesucristo? En una oportunidad Jesús dijo o le preguntaba a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que soy yo? Y algunos decían, y que vos sos un profeta, que vos sos Jeremías, que sos Elías, o alguno de ellos. Otros decían que era Juan el Bautista. Bien, eso piensa la gente, los demás, los de afuera, pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Qué creen que soy yo? Y ahí saltó Pedro y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. El Mesías prometido
por Dios y por las Escrituras, aleluya. Aquel del cual había hablado Moisés y los profetas y los salmos, aleluya. Ese eras tú, aleluya. No eres uno más, no eres cualquiera, aleluya. Tú eres el enviado y el salvador del mundo, aleluya. Eso es lo que contestó Pedro y eso es lo que hemos encontrado nosotros, ¿verdad? Y Cristo ha llenado tu vida y a Cristo ha satisfecho tu vida. ¿Seguro? ¿Por qué no lo escucho a todos? ¿Estás seguro, mi hermano, que Cristo realmente ha satisfecho tu vida? ¿Ha satisfecho tu corazón? Porque hemos leído aquí, hermanos, y es aquí ahora donde quiero traerlos, a lo que hemos leído después, a la carta de la iglesia en Colosas, a los colosenses. Ya no estamos hablando de gente del mundo. Ya no estamos hablando de gente que no conoce el Evangelio, que no ha conocido a Dios. Ya estamos hablando de una iglesia que había sido formada por Cristo, aleluya. Que había sido establecida por Dios, aleluya. Una iglesia en la cual los creyentes habían encontrado plena salvación, aleluya. Una iglesia donde los creyentes de aquel lugar, que era el Asia Menor, habían sido transformados y salvados por el poder de Cristo y de su Evangelio, aleluya. De la misma manera que un día nosotros hemos sido transformados y cambiados por el poder del Evangelio, hermano, aleluya. Gloria a Dios, eso debe darnos gozo y alegría, hermano, aleluya. Por eso Pablo, cuando le escribía a los colosenses, él se gozaba y se alegraba, hermanos. Aunque nunca pudo llegar a esa iglesia. Él no la fundó. Sí, dicen los comentaristas, que por su ministerio en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad que estaba 180 kilómetros de distancia aproximadamente, y el ministerio que él tuvo allí por 3 años, dice que la palabra del Señor corrió por toda esa región, la región de Asia Menor. Y una de las ciudades que había en Asia Menor era esta, Colosas. Y allí, un hombre de Dios llamado Epafras, al cual la palabra de Dios en Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este Epafras era un consiervo de Pablo y de la iglesia. Era un compañero de Pablo de los más cercanos. Pablo estaba en ese momento, aproximadamente el año 62, encarcelado en Roma. Y Epafras lo va a visitar. Y Epafras le comenta la situación de esa iglesia. Una iglesia donde reinaba la presencia y el gozo de Cristo. Donde hombres y mujeres habían sido transformados, como hace un ratito yo nombraba. Pero había un problema. O se había metido un problema en esa iglesia. Y es por eso que no solamente le nombra lo bueno, lo contento y lo agradable y cómo iban creciendo en fe, en conocimiento estos hermanos, sino que también le presenta un problema. En esa iglesia se había introducido un par de enseñanzas equivocadas, un par de herejías, que por medio de hombres llamados de Dios, hombres que encubiertamente se iban infiltrando entre las iglesias y que enseñaban no conforme a la verdad revelada de Dios por medio de sus apóstoles, sino que enseñaban conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, decían, proclamaban ellos y enseñaban que Cristo no era suficiente, que con Cristo no alcanzaba para ser salvos, para tener una nueva vida, para llegar como recién cantábamos, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador. Aleluya. Eso es lo que proclamaba Pablo, aleluya. Eso es lo que proclamaba Epafras. Y lo que desde este lugar se sigue proclamando. Y lo que se ha proclamado desde hace más de 2000 años, hermano, aleluya. Y esa verdad nunca va a cambiar. Pero Satanás, como leía mi hermano en la reflexión, vuestro adversario,
anda alrededor y usa personas que no tienen al Espíritu de Cristo, que andan por sus propios deseos y anhelos. Estos hombres enseñaban eso. No alcanza con Cristo. No alcanza. No es suficiente. Y ahí Pablo empieza a hablar. Después de unos saludos, después de enseñar quién es Jesucristo, aleluya. Después de enseñar en el primer capítulo cuán grande es Jesucristo, aleluya. ¿Y quién es Jesucristo, aleluya? Por eso Jesús allí en San Juan 17:3 dijo, y esta es la vida eterna, aleluya. Que te conozcan a ti, aleluya. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, aleluya. Oh, esa es la verdadera salvación, hermano. Pero estos hombres que habían entrado añadían cosas. Y enseñaban que no solamente Jesucristo alcanzaba. Enseñaban, por ejemplo, que los ángeles también eran mediadores entre Dios y los hombres. Que por eso había que rendirle culto. Que por eso había que rendirle adoración. Parece algo bueno. Parece algo lindo, hermano. Pero eso socavaba abierta y directamente algo muy glorioso y muy maravilloso y que es base y fundamento del Evangelio. Cristo es suficiente, aleluya. Ellos se proclamaban que con los ángeles podemos también pedirle y hacer peticiones. Que los ángeles también están para ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Sí, pero esos ángeles están a disposición de Dios, hermano. Ellos no van a hacer nada si Dios no les manda. Ellos después allí en hebreo lo aclara bien. Ellos son espíritus ministradores en favor de los santos, pero los ángeles no salvan. Los ángeles no son mediadores. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, porque hay un solo Dios, aleluya, y un solo mediador entre Dios y los hombres, ese es Jesucristo, hombre, aleluya. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, aleluya. El único camino, hermano, el único medio para llegar a Dios, para acercarse a Dios, se llama, es y será Jesucristo, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Pero no solamente enseñaban eso. Había judíos que decían que no alcanzaba con lo que Cristo enseñaba. No alcanzaba con lo que Cristo les había revelado a sus apóstoles. Entonces empezaron a introducir cosas de la ley de Moisés, de la religión judía. Cosas como había que celebrar fiestas, guardar lunas, guardar festejos. Cosas como no podés tocar, no podés comer esos animales, porque la ley de Dios dice que hay animales limpios y hay animales inmundos. Eso tenemos que guardarnos. Algo que también parece bueno, que parece insidioso. ¿Qué significa insidioso? Dirá usted. Es una palabra que hace un tiempo atrás la aprendí y que realmente tiene un significado muy profundo. Insidioso significa malicioso o muy potencialmente dañino, pero con una apariencia inofensiva. Estas enseñanzas, estas herejías que estos hombres estaban introduciendo, parecían inofensivas, parecían bonitas. Ellos abiertamente las predicaban y no decía, hermanos de la iglesia de Colosas, nosotros somos servidores de Satanás, venimos a traerles herejías, encubiertamente estamos tratando de meterlas. No venían así. El mismo apóstol Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos la negarán.
No es maravilla, dice el apóstol Pablo, que sus mismos ministros se disfrazan como ángeles de luz. Un ángel de luz, aparentemente inofensivo, aparentemente bueno, venido de Dios. Así trabajaban estas personas y así enseñaban. Pero lo que ellos enseñaban era potencialmente muy dañino. ¿Qué enseñaban esto? Además de la revelación de Cristo, que también había que guardar la ley, que era necesario cumplir con los mandamientos de Moisés, que esa revelación que Dios le había dado a Moisés todavía estaba vigente. Pero Jesús, aleluya, Él se encargó de decir lisa y llanamente, yo no he venido a abogar la ley, yo he venido a cumplirla, aleluya. Jesucristo es el cumplimiento perfecto y exacto, hermano, de toda la ley de Dios, aleluya. Toda la ley de Dios se cumple en Jesucristo. Por lo tanto, hermano, la revelación de Cristo, aleluya, o la revelación máxima de Dios se llama Jesucristo, aleluya. El libro de Hebreos dice en su primer versículo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, aleluya. Oh, muchas veces Dios se reveló por profetas, muchas veces Dios se reveló por hombres y siervos que Él escogía, elegía y llenaba del Espíritu Santo. Pero en estos postreros tiempos, aleluya, hay una revelación que es superior, aleluya. Hay una revelación que es superior a cada uno de ellos. Y hay una revelación que con esa revelación alcanza. Y la revelación máxima del amor, de la gracia y de la presencia de Dios se llama Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. San Juan dijo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, o la palabra, era Dios, aleluya. Cristo es la palabra encarnada, la revelación completa y total de Dios para el hombre y para la mujer, aleluya. Pero ve, hermano, el peligro en que estaban estas personas. Otros decían y enseñaban que era necesario hacer sacrificios. Perdón, hermano. Llevar una vida de ascetismo, de negación, de hacer sacrificios, de ponerse penitencias. ¿Cómo? Y no comer, hacer caminatas, esfuerzos, sacrificarse uno. Oh, no, tengo que orar más, tengo que consagrarme más a Dios. No tengo que comer esto, tengo que vivir apartado, tengo que vivir solo apartándome lejos para no contaminarme con este mundo. Obras humanas. Esfuerzos humanos. ¿Y qué enseñaban esta gente? ¿O qué trataban de desmerecer? El sacrificio de Cristo, hermano, aleluya. La obra completa de redención de Dios por esta humanidad, aleluya. Cristo Jesús, dijo San Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. La carta a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote. Antes el sumo sacerdote en la religión judía y los sacerdotes eran los que mediaban y ofrecían sacrificios por sí mismos y por el pueblo a fin de alcanzar el perdón y la gracia de Dios y la comunión con Dios. Mas dice Hebreos que ahora, por medio de Cristo, tenemos un nuevo y mejor pacto, aleluya, establecido sobre mejores promesas. Y este Jesucristo fue hecho sacerdote, dice. Él mismo, dice, aleluya, se ofreció por nuestros pecados, aleluya. Y Él no tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados, porque Él era justo, puro y santo, aleluya. Pero Él sí, dice, fue ofrecido por todos los pecadores del mundo una sola vez y para siempre, aleluya. El sacrificio de Cristo es suficiente y alcanza. ¿Para qué? Para que todo hombre, toda mujer que acuda a Él, arrepintiéndose de sus pecados, entre con las puertas abiertas para entrar al reino de los cielos, aleluya. Pero ahí estaba en peligro, hermano. Ahí estaba ese peligro en la iglesia de Colosa y ahí actúa, hermano, el Espíritu de Dios. Viendo el peligro
viendo la necesidad, el Espíritu de Dios actúa, hermano, aleluya, en su iglesia. Y el Espíritu de Dios anda y se mueve en medio de la iglesia, hermano. Pablo no estaba presente allí. Él deseaba y anhelaba cuando mandó esta carta diciéndole, oh, cuánto deseo verlos. Le mandó esta carta por medio de otro servidor suyo, Tíquico, después de haber sido informado por Epafras de esta necesidad, de este problema. Y ahí el Espíritu de Dios actúa y levanta a este hombre de Dios, aleluya. Y empieza a escribir y dice lo que leímos, capítulo 2, versículo 8. Mirad, que nadie os engañe. Tengan ojo. Tengan cuidado. Fíjense bien lo que escuchan. Fíjense bien a lo que le prestan oído. Y en esta tarde, hermano, hay una advertencia también de parte de Dios para nosotros. Sí, para ti, mi hermano. Para mí, mi hermano. Para ti, mi hermana. A algunos que les gusta prestar oído a otros lados. A algunos que les gusta prestar oído a otros predicadores, a otros maestros, a otras iglesias. Claro, son famosos, tienen renombre. Uno los ve y, ¡wow!, ¿cómo predican? ¿Cómo enseñan? ¿Qué capacidad que tiene? Qué fácil que la hacen. Uno por ahí está acá arriba y se traba. Tiene un léxico por ahí, un vocabulario falto. Y están estos hombres allí. Y la pregunta es, ¿qué escuchas, hermano? ¿A quiénes escuchas? Porque allí hay un peligro. Hay un peligro, repito la palabra, insidioso, que es malicioso o potencialmente muy dañino, con una apariencia de benignidad, de bondad, inofensivo. Porque hay hoy actualmente muchas iglesias y muchos predicadores andan pululando como ya en la boca de Pablo andaban, enseñando conforme, como dice Pablo acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo, no según la revelación máxima de Dios para el hombre y la mujer. Ellos enseñaban con el nombre o el mote de ser servidores de Dios, como hoy en día, ¿cuántos hay? Miles. Pero allí, hermano, hay un mal potencialmente muy dañino al escuchar otros predicadores, que quizás hasta sé que muchos lo escuchan y hasta suben estados. Leen libros que no saben, que son hombres que predican en contra o desmedran la autoridad divina de Cristo, la supremacía del Señor, la suficiencia del Evangelio por medio de Cristo, aleluya. Esos hombres hoy en día enseñan un montón de cosas parecidas a los que enseñaban estos hombres en Colosas. Y muchos le prestan oído. Muchos abren sus orejas. ¿Y por qué lo haces, hermano? ¿Por qué lo haces, hermana? ¿No será que Cristo no alcanza? Hermano, ¿cómo me va a decir eso? ¿Y por qué lo haces? ¿Tú eres un hijo de Dios, hermano?
¿Eres un hijo de Dios? ¿Has sido lavado y regenerado por la sangre de Jesucristo? ¿Perteneces a la iglesia de Cristo? Todos aquellos, dice la palabra del Señor, los que le han recibido en su nombre tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya. Y ahora, como hijos de Dios, pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿no, hermano? Cada uno de nosotros componemos la iglesia de Jesucristo. Ella es su cuerpo, dice la palabra del Señor. Ahora bien, y ahí donde quiero llevarlo, hermano. Porque le hice una pregunta y ahí yo mismo también para mí. ¿Estás satisfecho con Cristo? ¿Sabes quién es la cabeza de esta iglesia? El pastor. La junta oficial. Bien. Claro que sí, hermano. Por eso el apóstol Pablo lo primero que hace y refrenda, lo leemos, capítulo 1, versículo 15, se encarga de dejar bien claro quién es Cristo. Para que los creyentes de Colosas se den cuenta, aprendan que en Cristo ellos encontraron todo, aleluya. Que en Cristo no necesitan nada más, aleluya. ¿Y quién es Cristo? Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, aleluya. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, aleluya, gloria a Dios, hermano. Él es el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, pero no queda allí. Y Él les dice, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es eterno, Cristo trasciende todo, mi hermano, aleluya. Y dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que Cristo es quien gobierna, Cristo es quien maneja y tiene toda autoridad sobre su iglesia, aleluya. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Ahora bien, ese que es la cabeza de la iglesia, por medio de la revelación divina, los apóstoles dicen en el libro de Efesios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué significa eso? Que quien escogió y quien eligió a las autoridades que hoy gobiernan aquí en esta iglesia fue Cristo. Él es la cabeza, hermano. Él es el que piensa y es el que elige. ¿Usted qué cree? ¿Que alguien le aconsejó a Dios elegir a los hermanos que dirigen esta iglesia? El hermano que está dirigente de nuestra iglesia, nuestro hermano pastor. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo puso donde está? ¿Fueron los hombres? ¿Fue su papá que era el pastor anterior? Según la revelación divina, hermano. Y Él mismo, aleluya. No un hombre, no personas, aunque Dios usó la iglesia, pero ¿la iglesia quién es? ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Por ende, si Cristo es la cabeza de la iglesia y yo soy su cuerpo, y los hermanos que están aquí de paso predican y enseñan, ¿por qué escuchas a otros predicadores? ¿Qué? ¿Los predicadores o el pastor que Dios puso en esta iglesia no te satisface? ¿No te llena? Entonces se contraría por ahí a lo que dijimos recién. ¿No lo puso Dios? ¿No lo eligió Dios? Claro que sí, mi hermano. Es ahí donde radica lo que Pablo quiere dar a entender y comprender para que no quede duda a esos cristianos de Colosa, que quien Dios puso en ese lugar como autoridad fue Dios. Y lo que ellos han enseñado es suficiente, aleluya. ¿Y qué enseñaban ellos? ¿Qué predicaban? ¿Qué proclamaban? Colosenses 2:9 dice, porque en Él
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios, aleluya, habita y vive y reside en Jesucristo. Toda la plenitud de Dios está en Él. Y el apóstol San Juan dijo, hablando de Cristo, y todos tomamos de su plenitud y gracia sobre gracia. ¿Qué quería decir? En Él estamos completos, aleluya. En Él, yo, tú, cada cristiano que ha creído en Jesucristo no necesita nada más. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis completos en Él, aleluya. Yo no necesito, hermano, andar escuchando a otros predicadores. Tengo una iglesia, aleluya, la cual Dios estableció, aleluya. Tengo una iglesia, hermano, hermana, aleluya. Y hermanos que predican aquí quizás con no tanta autoridad. Me retracto. Con quizás no tanta elocuencia, pero sí con la autoridad que da Dios por medio de su palabra, hermano, aleluya. Y no necesito andar escuchando en otro lado, sin saber encima qué escuchamos. Tengo una iglesia, mi hermano, que está guiada y dirigida por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, hermano, ese es el que trabaja y obra en la vida de mis hermanos dirigentes. Pueden que tenga falla, pueden que tenga errores, pero Cristo está en su vida. Cristo trabaja en su vida, mi hermano, aleluya. Y en esta tarde, mi hermano, quiero revalorizar esto. Cristo es suficiente, aleluya. Y el que está en su iglesia es suficiente, la iglesia, aleluya. Y eso es lo que Pablo trataba de enseñarles a estos cristianos de Colosas, a estos creyentes que estaban allí en gran peligro. Hermano, hermana, joven, jovencita, hermano grande, hermana grande, hermano que quizás tú estás enfermo, o tú que estás sana, hermano que quizás tú te va bien, o quizás hermano que quizás económicamente no nos vaya bien. Cristo es suficiente, aleluya. En Cristo estamos completos. ¿Completos de qué? Completo de paz, hermano, aleluya. Completo de gozo. Completo de alegría. Hay un hermoso himno en nuestros himnarios que siempre lo cantábamos, hablando de este Cristo bendito y glorioso, hermano, aleluya. Estos himnos, hermano, que han sido compuestos por hombres de Dios, guiados y dirigidos por la palabra de Dios. Y que no solamente cantaban al amor de Dios, sino que también enseñaban y contenían doctrina. Este cantante decía, Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, das la vista al que no ve. Con amor y gratitud. Gloria, gloria, tu bondad ensalzaré, aleluya. No me puedo exaltar yo, no puedo exaltar al predicador. Debo exaltar la bondad y la gratitud de Dios para con mi vida, hermano, aleluya. Porque en Él no necesito más. En Cristo estoy completo. No necesito del mundo. No necesito de las cosas que este mundo ofrece. Hoy los predicadores, maestros, introducen un montón de cosas anexas. ¿Por qué? Porque ya Cristo no alcanza para esas iglesias. Necesitan incluir shows, incluir bailes aún dentro de las iglesias. Necesitan incluir psicología cristiana para que esas personas puedan cambiar. Introducen la sanidad interior como algo necesario para que el comportamiento y la vida de esa persona sea transformada. ¿Qué me dice eso a mí? Otros dicen, vengo con nueva revelación. ¿Qué me dice eso a mí? Conforme a la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que ya Cristo no alcanza.
Que ya Cristo no es suficiente para esas iglesias. Pero hay un Cristo, aleluya, que dice su palabra. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, aleluya. Hebreos 13:8 dice eso. Y eso significa que yo, fuera de Cristo, no necesito nada más, hermano. Amigo o amiga que quizás en esta noche tú te encuentras escuchando este mensaje de parte de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Angustiada? ¿Maltratada? ¿Has tratado de alcanzar gozo, alegría? ¿Has tratado de alcanzar paz por diferentes medios, por diferentes religiones? Porque así es el corazón del hombre. Busca en un lado, no queda satisfecho, va a otro. No queda satisfecho, va a otro. No se sacia, busca a otro. Y así vive toda su vida. Sin saber que hay una fuente de agua viva, aleluya, que sigue brotando, que sigue emanando. Y esa fuente se llama Jesucristo, aleluya. Y si en esta tarde, en esta noche, tú te animas a beber de esta agua que se llama Cristo, tu vida será diferente. Tu vida cambiará para siempre, aleluya. Porque Cristo es suficiente. Cristo alcanza por completo, hermano, amigo, en esta tarde, aleluya. Por eso, mi hermano, mirá que nadie os engañe. Mirad, fíjate bien. Porque Satanás viene. Por eso repito en esta noche, ¿nos alcanza Cristo? Al joven, ¿te alcanza Cristo? ¿O qué necesitas? ¿Necesitas una mamá diferente? ¿Necesitas un papá diferente? ¿Necesitas una familia diferente? Joven, tú que quizás tienes en tu pensamiento, en tu corazón el irte de tu hogar, ¿crees que eso es lo que tú necesitas? Déjame decirte en esta noche, en el nombre de Cristo, tú no necesitas un papá o una mamá diferente. Tú necesitas a Cristo, aleluya. Porque Cristo puede satisfacer completamente el alma de cualquier joven o adolescente, aleluya. Hermano, hermana, ¿alcanza Cristo para tu matrimonio? ¿Alcanza Cristo para mi matrimonio? ¿O estamos pensando en, y ya como que no me alcanza, como que ya mi esposo, ya hace varios años que lo tengo al lado, y por ahí siempre quedado, y medio como que no cambia, y medio como que por ahí lo tengo que pinchar? Y estaría bueno, hermano, cambiarlo, ¿no? Es como el auto, ¿vio? No puede dejar tanto tiempo. ¿Crees que esa es la voluntad de Dios? Hermana también. O hermano. No, ya mi mujer me tiene. Tengo que entrar con protector auditivo, la copa, y hacer así porque me cansa. No, mi hermano. No, mi hermana. Si estás pensando o has subido al corazón tuyo el pensamiento de separarte, déjame decirte, Cristo no te está alcanzando. Porque Cristo es suficiente, aleluya, para mantener un matrimonio unido, aleluya. Puede ser que no sean los perfectos o los mejores, pero con Cristo alcanza para mantenerse unido, hermano. Hay algo que realmente me asombraba, lo leímos en Colosenses, hablando de lo que es Cristo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. ¿Sabe que Dios creó el universo?
puntualicemos. ¿Sabes que Cristo creó esta galaxia, la Vía Láctea? Y que Él creó el Sol y los planetas que rotan alrededor del Sol o giran alrededor del Sol. ¿Sabes, hermano, que cada uno de esos planetas tiene un camino diseñado por la mente sabia de Cristo? Y acá me dice que Él es quien creó eso. Y en el libro de Hebreos, se lo leo, capítulo 1, añade algo más. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los planetas son sustentados por Cristo. Cristo es suficiente para sustentar cada uno de esos planetas y que esos planetas no se caigan, no se desorbiten. Imagínense, yo pensaba esta tarde, imagínense que Júpiter, el planeta más grande de este sistema o de esta Vía Láctea, se desorbita y viene en dirección a la Tierra a chocar. Y viene el arcángel Gabriel, esto es una locura que yo me imagino, Señor, Señor, ¿no te diste cuenta? Se desorbitó Júpiter. Va a chocar contra la Tierra, toda la gente va a morir. ¿Podría ser verdad o realidad eso? Uy, no, decís que me avisaste. Yo me estaba tirando una siesta, diría Dios, y me olvidé justo de sustentar a Júpiter y de decirle que vaya por ese camino, por su órbita, y se desorbitó. Y está por chocar, está por colisionar. Bueno, Gabriel, Miguel, cada uno agarren 1000 ángeles y agarren y desvíenlo. Los ángeles irían. ¿Usted cree que los ángeles serían capaces de poner en su órbita de nuevo en su lugar a Júpiter? Solo hay uno que sustenta todas las cosas, que los mantiene en orden, aleluya. Y solo hay uno que puede mantener mi matrimonio, que puede mantener tu matrimonio unido y en orden. Y que con eso es suficiente, hermano. No necesitas terapia, no necesitas separarte. Si has pensado quizás en eso, busca a Cristo, aleluya. Él es suficiente, aleluya. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Él tú estás completo. En Él Cristo tiene poder para mantener tu hogar y tu matrimonio unido, mi hermano, aleluya. Lo digo realmente con experiencia, mi hermano. Solo Cristo puede mantener un hogar, un matrimonio unido, hermano. Dos personas diferentes, un hombre y una mujer que ya son diferentes en sí, con diferentes crianzas, con diferentes padres, con diferentes deseos. ¿Quién puede hacer posible que esas dos personas se mantengan unidas? Si no es solo Cristo, el que sustenta todas las cosas. Hermano y hermana, aférrate de Cristo, aleluya. Él, y en Él solamente estamos completos, aleluya. Mi hermano, mi hermana, ya para terminar, tengo algunas cositas más. Al que perdió un ser querido, ¿por qué? Todos los años recordando y recordando. Oh, si estuvieras acá. Oh, si estuvieras conmigo. Llámese como se llame. Sea padre, madre, hermano, tío, abuelo, primo, amigo. Dios nos da esperanza. En Cristo no hay esperanza, hermano. El mismo Pablo dijo, Jesucristo en Colosenses 1, capítulo 1, Él es la esperanza de gloria, aleluya. No hay consuelo en Él para sacarnos la tristeza y la angustia. Cristo es suficiente para consolarte, hermano. Jesús dijo, yo me voy, pero viene otro en mi lugar, el Espíritu de Dios, el Consolador divino, aleluya. Él estará con vosotros todos los días, aleluya. Él os ayudará, Él os guiará toda la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo, aleluya. Y en Cristo, hermano, hay consuelo.
Segunda de Corintios, capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de alguna consolación, Dios de muchas consolaciones. Dígame, hermano, ¿qué dice, por favor? Dios de muchas consolaciones, Dios de todas, porque en Cristo hay suficiencia. Cristo es suficiente, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermano, que has perdido un ser querido. Hermano, que quizás tú estás pasando por una enfermedad. En Cristo hay consuelo, aleluya. En Cristo tú y yo podemos encontrar consuelo. Quizás puede ser que no encontremos sanidad, aunque Dios es sanador, aleluya. Aunque Dios puede en esta noche sanarte, porque Jehová, nuestro Dios, cantábamos, Él es nuestro sanador, aleluya. Pero si no te sana, si no me sana, en Él podemos encontrar el consuelo suficiente para seguir adelante, para seguirle fiel al Señor, para seguir en su camino, para no descansar y llegar a la patria prometida, mi hermano, aleluya. En Cristo yo no necesito más, tú no necesitas más, mi hermano, mi hermana. Para terminar, Cristo es suficiente para mantenerte en la iglesia. Quizás en esta noche haya alguno o alguna y como que en la iglesia no encuentro lo que yo quiero. Como que no me tienen en cuenta, como que no me miran. Y yo estoy acá, preparadito y listo. ¿Qué necesito yo? Yo necesito un cargo. Yo necesito que alguien me diga, bueno, subí a tal lugar. Tú necesitas eso, mi hermano. Yo estoy acá hoy de paso, hermano. Seguramente mañana va a venir alguien con más capacidad, con más gracia y lo hará mejor, hermano. Pero si yo hay algo que yo necesito para mantenerme en la iglesia, si hay algo que tú necesitas para mantenerte en la iglesia, es Cristo, mi hermano, aleluya. Con Cristo es suficiente, mi hermano, aleluya. Si la iglesia toma una determinación, si alguna autoridad de la iglesia toma una decisión, no te gusta, no te agrada, ¿qué te quieres ir por eso? ¿Acaso Cristo no es suficiente? Y si Cristo es suficiente, no necesito más, hermano. No necesito otra cosa, con Cristo me alcanza. Ese es el mensaje, hermano, puntual de esta tarde, hermano. Cristo es suficiente, aleluya. Y en esta tarde, amigo o amiga que quizás nos estás escuchando, hay algo que quiero preguntarte. Hay algo que en esta tarde quiero terminar charlando contigo. ¿Qué va a ser de tu alma cuando venga la muerte? Dice aquí lo que leímos, conforme a los rudimentos del mundo. Hay dichos, hay enseñanzas esenciales y básicas de la vida, ¿no? Proverbios conocidos que dicen, muerto el perro, se terminó la rabia. Y andá a saber qué hay después. Acá hay uno que es sobre todo y que nos ha revelado todas las cosas por medio de su palabra. Y esta palabra bendita y gloriosa es la revelación máxima de Dios. Y esta palabra me dice que en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres morir una sola vez. Y después de esto, ya está. Después de esto, no hay nada más. Después de esto, el juicio. Hay un juicio. Tu cuerpo, mi cuerpo, va a quedar acá en la tumba, va a quedar en el sepulcro. Pero yo, tú y cada uno de los que estamos en este lugar, nos vamos a tener que presentar ante el juez de todos los jueces. Aún los jueces de este mundo se van a tener que presentar ante el juez supremo, que se llama Jesucristo. Ante Él, toda rodilla
se va a tener que postrar. Al nombre de Jesucristo, toda rodilla, sea quien sea, se va a tener que doblar, aleluya. Toda lengua va a confesar, aleluya, que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de tu alma? Cuando te presentes delante de Dios y a juicio, ¿tienes abogado? Porque para un juicio necesitas un abogado. ¿Tienes alguien que te defienda? Si estás en juicio, tienes una causa. Por eso estás en juicio. Algún delito, algún acta labrada, algo en tu contra, tiene que haber. Si no, ninguno estaría en juicio. O ninguno iría a juicio. ¿Cómo te encuentras? ¿O cómo está tu alma? ¿Estás segura? No, predicador, la verdad que nunca escuché de que mi alma un día iba a ir a juicio delante de Dios. Bien, puedes creerlo o no, pero esta es la verdad revelada de Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El único que es verdad siempre y por siempre es Dios, aleluya. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero déjame decirte, aleluya, hay una grandiosa y gloriosa noticia, aleluya, que en esta tarde la estamos proclamando, aleluya. Cristo es suficiente, aleluya. Leíamos allí Colosenses capítulo 2. Y esta es la más grande de todas las necesidades que tú tienes que tener satisfecha, que yo tengo que tener satisfecha. La salvación del alma. Dice Colosenses capítulo 2, un poquito más adelante donde leímos, versículo 13. Pablo le sigue hablando a la iglesia de Colosas, enseñándole que con Cristo está todo resuelto. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Aleluya. Oh pecador, en Cristo hay completo perdón para tu vida. Aleluya. A través del sacrificio de Cristo, Él pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Él allí cargó con tu pecado, cargó con mi pecado. Y ahora Él se presentó delante de Dios, aleluya, como tu defensor, como tu abogado. Oh, Él allí se presentó ante Dios con tus culpas y con las mías. Él murió, Él fue sepultado. Allí el amor de Dios se reveló. Allí el amor de Dios se reveló en Cristo Jesús, aleluya, al morir en la cruz. Allí el amor de Dios quedó satisfecho. Pero había algo más que también tenía que quedar satisfecho. La justicia divina. La justicia divina decía, la paga del pecado es la muerte. Y allí Cristo se ofreció por ti y por mí, aleluya. El santo Hijo de Dios, al que no conoció pecado, por mí y por ti se hizo pecado, aleluya. Y allí estaba Cristo sepultado. Y allí la justicia de Dios estaba deliberando para ver si ese sacrificio era suficiente o no. Pero al tercer amanecer, aleluya, cuando ya el día empezaba a esclarecer, aleluya, la piedra del sepulcro de Cristo se removió, aleluya. Cristo resucitó, aleluya. ¿Eso qué significa? Que la justicia de Dios quedó satisfecha en Jesucristo, aleluya. Por eso puedes acudir a Cristo. Yo puedo acudir a Cristo arrepintiéndome de mis pecados para encontrar en Él la salvación de mi alma, aleluya. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta, había una infracción, había un delito que tú y yo y la humanidad había cometido y era pecado. ¿Qué pasó con esa acta? Esa acta no era contraria.
¿Qué hizo Cristo? Quitándola del medio, clavándola en la cruz, despojando todo principado y toda potestad. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. El sacrificio de Cristo es suficiente, aleluya, para que el hombre y la mujer alcance el perdón de sus pecados, para que su vida sea transformada, aleluya. Amigo y amiga, vuelvo a repetirte, ¿cómo está tu alma? ¿Está pecado? ¿Está negra por el pecado? ¿Está enchastrada por el pecado? ¿Está llena de pecado? En Cristo hay perdón, aleluya. Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados de todos los hombres y de todo el mundo, aleluya. Cristo es suficiente. Cristo y solo Cristo es suficiente, aleluya. Bendito Señor. Oh Señor, en esta tarde te necesitamos a ti, Padre bueno. No necesitamos nada más, Señor, en esta tarde. Que tu Espíritu Santo, Padre bueno, pueda estar tocando nuestros corazones, pueda estar tocando el alma del corazón perdido. Pecador, ¿quieres encontrar la salvación de tu alma? Acude a Cristo. Ven a Cristo, aleluya. En Él hallarás la paz para tu alma, aleluya. ¿Qué tengo que hacer, predicador? Ven arrepentido a los pies de Jesucristo, aleluya. Ven arrepentido a los pies de Jesucristo, aleluya. Y hallarás en Él plena salvación, aleluya. Hallarás en Él perdón para tus pecados y herencia entre los santificados. Hallarás en Él libertad del pecado, aleluya. Él te trasladará al reino de su amado Hijo Jesucristo, aleluya. Bendito Cristo, aleluya. Amigo, amiga, ¿quieres recibir a Cristo? Te invito a ir a orar, a cerrar tus ojos, a pedirle que Cristo entre en tu vida y en tu corazón. No necesitas otra cosa más. Deja que Cristo entre en tu corazón. Pídele perdón de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida pasada. Arrepiéntete de haber ofendido a Cristo y a Dios por tus pecados. Arrepiéntete porque por tus pecados y los de todo el mundo Cristo fue crucificado. Pero Él lo hizo por amor a ti, aleluya. Él lo hizo para salvarte. Él lo hizo para perdonarte. Y en esta tarde tú puedes alcanzarla a Jesucristo. Puedes repetir solamente y decir: Dios mío, en esta noche he escuchado tu palabra y he oído que tú eres suficiente, que solamente con Cristo alcanza y basta para satisfacer el corazón del hombre y de la mujer. Perdona mis pecados, perdona mis maldades que me han tenido apartado de ti. Y en esta noche te pido que tú me salves, que perdones mis pecados, que laves mi vida con tu sangre preciosa, que me hagas nueva criatura, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, aleluya. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre bueno. Hermano y hermana, lo invito a ponerse de pie, aleluya. Cristo es suficiente, mi hermano, para ti. Gloria a Dios. Cristo es suficiente, mi hermano. Con Cristo alcanza, aleluya. Con Cristo basta, aleluya. Y eso es por lo que nosotros también tenemos que pedir. Porque allí termina diciendo Colosenses 4, versículo 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hay hermanos que no están firmes. En esta noche, pídele a Cristo que te afirme, aleluya. Hablaba mi hermano, él mismo dice: os perfeccione, fortalezca,
afirme y establezca. A Él y solo a Él sea la gloria, aleluya. Hay hermanos que quizás no están perfectos y completos. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué te falta, mi hermana? Joven, ¿qué te falta? Cristo está en este lugar, aleluya. Dios está aquí para mi vida, para tu vida. Aprovéchalo, mi hermano, aprovechala, mi hermana, aprovechalo, joven. Aleluya, mientras cantamos un coro, vamos a orar y a acercarnos a la presencia de Cristo.